Muy buenas noches, Dios les bendiga. Un tiempo especial ahora para poder ver esta clase sumamente interesante que va a hablar acerca de algunas patologías, algunos trastornos que tienen que ver con toda esta parte emocional. Y hace un momento también les compartí durante el día por aquí el currículum de la maestra, de la facilitadora que va a estar con nosotros. Una buena amiga, compañera, pastora, fuimos alumnos también en la escuela y bueno, ya ahorita ella va a compartir un poco más de todo lo que ella ha venido haciendo. Pues pastora Moni, un gusto poderla tener aquí con nosotros en la clase y que Dios la use fuertemente para que nos conduzca ante esta clase que tiene que ver con toda esta parte emocional. Adelante, puede abrir su micrófono y ya tiene habilitado para compartir pantalla. Tome control, pastora Moni, del tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Arturo, por la invitación y pues buenas noches a todos. En esta hora me siento contenta porque vamos a hablar de un tema interesante que al empezar a hablarlo de ello y también escuchar sus comentarios, sus experiencias, vamos a realizar una clase bien rica. Y también les quiero compartir que a veces nosotros, en nuestro diario vivir, nos suceden experiencias o tenemos tal vez a veces síntomas de lo que vamos a hablar y poco a poco yo te invito para que tú vayas concentrando tu atención en tu persona, en tus emociones y en cada uno de los ejemplos, porque a veces es común pensar en el otro y no en nosotros. Sí, esto le pasa a fulano, sí. Entonces, pero en esta hora yo quiero invitarte a que te regales esta atención para tu persona y vamos a hablar de lo que son las enfermedades emocionales. Por ahí el pastor Arturo creo que les dejó unos videos para que ustedes los miraran y pues más adelante vamos a tener un espacio para hablar de ellos, si hay comentarios, preguntas, experiencias, vamos a escucharlos. Voy a compartir la diapositiva. Ahí se mira, Pastor Arturo. No. A ver. Hay que darle en compartir pantalla. Sí. Ajá. Y desde ahí, desde compartir pantalla, desde ahí ábralo. Ok. Permítame poquito, por favor. Sí, está bien. En lo que ella puede compartir la pantalla, ya lo habíamos hecho ahorita al inicio, nada más que nos salimos. Por ahí les mandamos una hoja para que ustedes pudieran también hacer un llenado de una información de ustedes. Ahorita se los vamos a explicar al final. Y también a los ejercicios que van ahorita de acuerdo también con la clase. Es importante que todas las semanas puedan dedicarle el tiempo necesario para los ejercicios previos, para la lectura previa, para poderle sacar como el mayor provecho, ¿verdad? A la clase y poderla disfrutar e ir construyendo el conocimiento juntos y así poder ir avanzando. En la carrera que tiene que ver con la consejería familiar, lo hablamos al inicio, únicamente lo voy a recordar ahorita en este momento. No buscamos hacer psicólogos de las personas o de los alumnos. Creo que está muy bien determinado lo que tiene que ver
con el Ministerio de la Consejería Familiar. Únicamente que en este ministerio vamos a buscar poderlo abrir, poderlo aperturar un poco más para poder entrar a la esfera social, sin tanto dogma, sin tanta religión, y poder tener como el acceso, ¿no? Poder tener la cercanía a las personas y de esta forma poder llevar un evangelismo de una manera diferente. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de esto, de los sentimientos, de las emociones, de toda esta cascada neuronal que viene a nuestras vidas, pues viene a traer una transformación en nuestro conocimiento, nuestra percepción, en nuestro alcance, y eso hace que nosotros cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho, pues de una manera mucho más efectiva que como lo habíamos hecho anteriormente, ¿verdad? Así que pues vamos a disfrutar este momento de las enfermedades emocionales. Hace 8 días hablábamos de también algo previo a toda esta parte, a todas esas características emocionales, pero ya con la enseñanza o el aprendizaje de la semana pasada, vamos a seguir construyendo el conocimiento, y ahorita en la retroalimentación pues se va a poner muy, muy sabroso poder escuchar la aportación de ustedes. Pues adelante, Pastora Moni. A ver. Ya nada más si quiere abrir Sí. abra la diapositiva completa. Sí. Algo pasó aquí en mi compu que se me quitaron del espacio donde las tenía. Ah, ok. Pero ya las ubiqué. Sí. Ahí mero, ya ahí se va a abrir y ya para ¿Ya se mira? no se ha abierto, únicamente las A ver, permítame. Ay, qué pena. Ya estamos viendo las diapositivas. Lo único que hace falta es que la abra, le dé ampliar la diapositiva solamente. Y Es ya. que tengo mi cámara, se me cerró mi cámara. Sí, no se preocupe, así lo podemos. Ya las diapositivas ya las vemos nosotros. Ah, ok. Sí. Ahí estamos. Sí, ahí las estamos viendo ya. La escuchamos. Muy bien. Ok. Sobre las enfermedades emocionales, hay una amplia gama de estas. Por ejemplo, en el manual o mejor dicho, la Biblia de los psicólogos, podemos nosotros encontrar pues un gran grupo de estas enfermedades. Entre ellas están, como lo podemos ver, en el grupo 1, que son los raros, los excéntricos, y los dramáticos, los ansiosos. Todos estos son tipos de enfermedades que nosotros podemos encontrar en las personas. Entre ellos están los paranoicos, esquizoides, esquizotípicos, pero ahorita no vamos a hablar de cada una de ellas. Nos vamos a enfocar en todo este tipo de emociones, cómo afectan en nuestro cuerpo, cómo nosotros podemos influyen en nuestra salud o nos afectan en ella. Por ejemplo, nosotros acabamos de pasar ahorita una pandemia. Entonces hubo muchas emociones como el miedo, la tristeza. Entre ellas, pues, surgieron muchísimos casos de personas que pudieron haber sobrevivido a la enfermedad. Sin embargo, cuando se apodera el miedo de las personas, el mismo sistema inmunológico empieza a bajar. Entonces yo creo que lamentablemente muchas personas no murieron por la enfermedad, sino porque fueron atrapadas en las emociones. De ahí tan importante que es para nosotros darnos cuenta y ver que la tristeza y la pena afectan los pulmones. Imagínense ustedes un virus como el que acabamos de pasar.
pero adicionalmente estas emociones, bueno, eran mayormente las afecciones hacían los pulmones o las vías respiratorias. También la preocupación, por ejemplo, las personas que son muy preocuponas y que posiblemente no haya mucha razón de serlo, pero aún así lo toman muy a pecho, como decimos. Esas personas tienen problemas con su vaso, con el pecho, con los hombros. No sé si te has dado cuenta que hay personas que cuando las vemos están como ladeadas así del hombro, o hombros caídos. En toda esta situación se reflejan las emociones en nuestro cuerpo, pero también en nuestros órganos internos. Por ejemplo, el miedo ataca lo que son los riñones, la boca del estómago y se relaciona mucho con problemas renales. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que no tenemos miedo, pero tenemos un miedo, podríamos decir, disfrazado. Pues todo esto el cuerpo sí los identifica y empiezan a trabajar en contra de nuestro organismo. Entonces nosotros pues empezamos a tener todo este tipo de síntomas. Por ejemplo, el terror afecta lo que es la memoria, la desorientación, el vértigo, etcétera. También nosotros, por ejemplo, tenemos la ira o el coraje. Fíjense que en las sesiones de terapia encuentro mucho un factor o esta emoción que es la ira. Y la ira viene a la familia o al matrimonio, es como un parásito que se queda ahí, se apodera de las personas y empieza a causar mucho desastre en las relaciones. Entonces la ira produce en nuestro cuerpo dolores de cabeza, cansancio, cuello y enfermedades del hígado. Y muchas veces cuando tenemos nosotros ira también no expresada, también hace mucho daño porque nos tragamos todas las situaciones que nos provocan coraje, pero no las expresamos, no las hablamos. Entonces, todo esto viene a provocar todo este daño. Entonces, todas estas emociones, yo te invito a ti en este momento que tú te revises, por favor, cómo estás en esta área de las emociones. Cómo te sientes, qué emociones son las que predominan más en tu persona, qué factores hay. ¿Puedes hacer algo por solucionar esos factores? ¿O cómo está? Si hubiera alguna participación, ahorita en los videos que les dejó el pastor Arturo, habla de situaciones muy comunes, que es la depresión. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Ninguno? Avanzamos. Muy bien. Avanzamos. Ahí en la palabra de Dios, dice en Proverbios 17:22, y hace referencia a este tipo de emociones, que el corazón alegre es buena medicina. ¿Cuál es la medicina? La alegría. Pero el espíritu quebrantado seca los huesos. ¿Y cómo las emociones pueden impactar más allá de nuestro cuerpo físico? Ahí en Hebreos 12:15 nos dice, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Hasta dónde impacta las emociones? La amargura es como, yo me la imagino como una enredadera que va cubriendo, ¿sí? Y va alcanzando y va contaminando la amargura, la tristeza, la depresión, todo eso se contagia. Pero no es, las emociones provocan acciones en nosotros. Entonces, una raíz de amargura puede provocar que yo deje de alcanzar
la gracia de Dios. Es decir, puede impactar mis emociones hasta perder esta relación con Dios. Y no nomás yo, los que yo alcance a contaminar, ¿sí? Con la amargura, el resentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, es tan importante sanar nuestras emociones. Ustedes como consejeros que se están formando en esta escuela, que la verdad los felicito por estar, por tomar esta decisión tan importante, porque yo sé que son personas que ayudan a otras personas. Entonces es muy importante sanar nosotros para poder ayudar a otros. Muy bien. En la palabra de Dios vamos a encontrar nosotros citas bíblicas que nos hablan, muchas citas bíblicas que nos hablan al respecto de las emociones. Hay personas que mueren, por ejemplo, de alcoholismo, y realmente el inicio de todo esto fue en las emociones. Toda persona que recurrió a alguna adicción es porque había vacíos en su vida. Había tristezas, abandonos, y que se pudo haber evitado una vida. Se pudo haber evitado todos los atropellos que esta persona puede causar en su entorno, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos habla de algunos casos de personajes que muy conocidos por nosotros, y que estos personajes tuvieron problemas o trastornos, podríamos decirlo, trastornos de la personalidad. Aún así podemos ver cómo Dios y el Espíritu Santo transforma, trastoca, y vamos viendo los casos. Y aquí encontramos a Saúl, un líder paranoico. Nosotros, paranoico significa que imagina cosas. También paranoia viene significa espíritu o mente. Tiene que ver con un pensamiento delirante, un deterioro mental. Pero nosotros aquí, la paranoia se clasifica dentro de la esquizofrenia, puede ser. Y estas son características de una personalidad en las cuales, por ejemplo, si usted ha visto o conoce a alguna persona esquizofrénica, ella generalmente está desconfiando de los demás. Está pensando que los demás están conspirando en su contra. Aún pueden ser personas, e inclusive si alguna ave pasa sobre su cabeza, está pensando que esa ave es de mal agüero o etcétera, pero ellos siempre tienen desconfianza, son desconfiados. Hay varios tipos de paranoias diferentes, pero nosotros podemos encontrar algo muy común en ellos, que siempre generalmente piensan que alguien los controla, que hay fuerzas extrañas que están sobre ellos, ¿no? Entonces, algunos son agresivos, otros no son agresivos, pero el factor muy fuerte en ellos es la desconfianza. Estuve atendiendo a una familia de esquizofrénicos, mamá y los hijos. Entonces fue algo muy rico en el sentido de conocer este perfil de personas. Y eran en diferentes, un hijo era muy calmado, desconfiado, pero era mucho más sociable, pero había otro que no. Entonces, estas personas, bueno, tienen toda su vida muchas veces que llevar a cabo toda esta sintomatología. Y vamos a hablar aquí, por ejemplo, estábamos hablando de Saúl. El Saúl era un líder paranoico, porque ¿se acuerdan ustedes cuando Saúl se sentía perseguido por David? Y David era un pastorcito de ovejas. David era una persona, pues, y Saúl era el rey. Sin embargo, Saúl es desechado por Dios. ¿Por qué es desechado por Dios? Bueno, nosotros podemos ver todas las actitudes que Saúl pudo llevar al pueblo a una destrucción,
Saúl desconfiaba hasta de su propio, inclusive a su propio hijo, no le tenía confianza ni a su esposa, tenía en casa una desorganización familiar, tanto en lo emocional como en lo que viene siendo en sus trabajos como rey. Entonces, imagínense, Saúl sometía al pueblo en bajo juramento de que no comieran, de que no tomaran agua hasta que ganaran la batalla. Es decir, que tenía ideas muy aberrantes. Sin embargo, pues era el rey y todos le obedecían. Y aquí nosotros podemos darnos cuenta en primero de Samuel cómo comete una, como les dijera, les da esta ordenanza al pueblo, les da la ordenanza al pueblo y les ordena no comer nada. Entonces su hijo Jonatán no sabía del pacto, de la ordenanza que había dado su padre, y él sí probó la miel. Y alguien le dijo pues que estaba bajo juramento de no hacerlo. Entonces el mismo hijo pues decía, ¿cómo es posible que mi papá haga este tipo de cosas cuando sabemos que nosotros necesitamos estar fuertes para la guerra? Por eso el pueblo desfallece, decía su hijo, ¿no? Entonces, el mismo hijo decía, mi padre ha provocado la destrucción del país. Imagínese usted, un líder, un rey, un pastor, un consejero, que tiene en sus manos la bendición de ayudar a otros. Sin embargo, puede tener una patología y pues puede provocar un caos en vez de una bendición, como le pasó a Saúl. Saúl, sabemos que pensaba que David lo iba a matar. Y aun cuando David se lo encuentra en aquel lugar durmiendo en una cueva, él va y le corta el pedazo de vestido, y Saúl se da cuenta que realmente estuvo ahí David, pero que no le hizo nada. Aún así, él persistía en sus pensamientos de desconfianza de que algo le iba a hacer David. Esto lo comento porque son las sintomatologías de una paranoia, ¿sí? De una paranoia. También este tipo de personas que tienen paranoicas, por ejemplo, tiene, por ejemplo, son personas que siempre sienten tener la razón y siempre ellas se excusan en buscar que ellos procedieron de una forma correcta y culpan a unos terceros, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros que, por ejemplo, aquí estaba Saúl esperando a Samuel en el campo de guerra para hacer el holocausto, pero Samuel no llegó a tiempo en el que le había dicho, entonces él se enojó muchísimo, y desesperado cometió un error. Él hizo el holocausto, dijo, traerme el holocausto y las ofrendas de paz, y lo ofrecieron. Y ya cuando llega Samuel, entonces Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y Saúl le responde, pues vi que el pueblo se me desesperaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y los filisteos ya estaban aquí. Entonces me dije, y son personas que hablan mucho de yo, ¿sí? Pero yo vi, y yo me dije, ahora van a venir los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, y pues ofrecí el holocausto, porque tú no estuviste. Entonces Samuel le contesta, locamente has hecho esto, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues a Jehová, pues Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para ti. Era una oportunidad que si Saúl hubiera obedecido, hubiera esperado, pues iba a poder Jehová bendecirle y restaurar su reino. Pero debido a esa sintomatología que tenía Saúl de paranoia, actuó de esta manera.
¿sí? Entonces, a veces nosotros podemos encontrar personas con estas síntomas de las que acabo de describir. Muy bien. Y él mismo, a pesar de que da mandamientos, leyes que no se deben de hacer, él lo hacía. Es decir, que no era íntegro. Decía, Jehová le dijo, no vas a ir a tal lugar y no perdones, no le perdones la vida a nadie. Sin embargo, Saúl, pues agarra lo mejor del ganado y se lo lleva. ¿Sí? También podemos ver cómo Saúl consulta a la divina cuando él mismo había prohibido que no se hicieran estas prácticas. Y Saúl manipula a Jonathan. Entonces son características de este tipo de trastorno de la personalidad: ser manipulador, no íntegro, y todas las características que miramos nosotros ahorita, que no se da cuenta cómo puede llevar al pueblo a la destrucción, porque primero están sus pensamientos, primero es él, y esto provoca, o esto le provocó el reino, o sea, su fin del reino al rey Saúl. Muy bien. Y vamos a hablar de otro personaje, que fue Herodes. Herodes y la psicosis. Ahorita hablamos de la paranoia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la psicosis. Y la psicosis, pues dice que es origen del término, se refiere a un desorden mental, y en psicología y en psiquiatría se conoce que, pues que también puede ser una capacidad o una incapacidad afectiva. Hay psicópatas y hay sociópatas, ¿sí? Entonces, inclusive en aquel tiempo, cuando no se conocían tal vez las patologías de la personalidad, muchas personas pensaban que estos eran demonios o enfermedades, podemos decir, espirituales, ¿sí? Inclusive en el tiempo de la Inquisición, cuando miraban que una persona estaba con alguna enfermedad mental, le atribuían que era del diablo y tenían prácticas, diferentes formas de estrategias para hacerlos libres. En ellas hubo que les hacían algún agujero con un clavo aquí, según para que se saliera lo malo, ¿no? Entonces, pero como hemos ido nosotros dándonos cuenta a través de la ciencia, quiero decirles que la ciencia, la psicología, solamente son herramientas. Muchos pensamos que a veces la psicología, pues, no es de Dios, pero solamente es una herramienta, es una ciencia que Dios nos lo ha dado para ser mejores, para ser mejores. Y vamos a hablar de este hombre, que es Herodes el Grande. Él tenía un trastorno psíquico caracterizado por la deficiencia del control de las emociones, era impulsivo, tenía mucha insuficiencia de adaptación a las normas morales o sociales y tenía la tendencia a la actuación y conductas antisociales. Vean aquí, esto es psicopatía. Un psicópata es una persona que se le presenta este problema por cuestiones genéticas. Muchas veces, el psicópata trae problemas neurológicos o problemas genéticos, problemas heredados de la genética, ¿sí? Entonces, y ahorita vamos a hablar de lo que es el sociópata. Es una persona que no nace ni con la carga genética, sino que es por la formación que él tuvo como infante o como niño. El hogar, si a un niño, por ejemplo, se le maltrata, se le maltrata desde su infancia, es despreciado, se va convirtiendo en un sociópata. Empieza a sentir un desprecio por la sociedad, por las personas. Entonces, ya es diferente. Pero Herodes tenía psicopatía. ¿Por qué? Dice que tenía problemas con adaptarse a las normas sociales, morales. Imagínense continuar a las normas de Jehová, ¿sí? Entonces, ¿por qué?
él mandó eliminar a los miembros de la familia real macabea. También él acabó con su familia, mató a su cuñado, fue ahogado por él, mató a Salomé, a su hermana, dice el esposo de Salomé, su hermana, o sea, su cuñado, mandó matar a Marianne, su esposa, y a Alejandra, y Alejandra, su suegra, también la mató. Sus hijos, Alejandro y Aristóbulo, fueron ejecutados por orden de Herodes. ¿Sí? Y pues encontramos que él mismo mandó matar a los niños en Belén, ¿sí? Frente al nacimiento de Jesús. Entonces, una persona así tuvo pues toda esa de poder, si acabó con su familia, en ningún momento sintió remordimiento de matar tanto niño, ¿no? Entonces, y él tenía mucho, yo pienso que no nomás era psicópata, sino que también tenía trastorno antisocial, tenía muchos más, ¿no? El trastorno antisocial no significa que no socialice. A veces nosotros decimos, ¿qué es antisocial? No, antisocial es una persona que quebranta las leyes, tanto legales como divinas, y el antisocial es muy manipulador. Dice acá que en el primer párrafo dice que Herodes tenía tendencia a la actuación. Actuación. ¿Qué quiere decir eso? Que decía que él toda su vida era un teatro. Cuando él le convenía, era un dulce de miel y siempre actuaba, o sea, fingía. Entonces tenía todo este ramillete, vamos a decirlo así, de enfermedades emocionales. Muy bien. Ahí esas son actividades que ustedes van a resolver en su clase. La verdad están muy interesantes que las hagan. Yo sí se las recomiendo que la lleven a cabo porque es una forma de adentrarnos más y de autoinvestigar ustedes en la palabra de Dios según los ejemplos que van a ver ahí. ¿Sí? Muy bien. En esta actividad. Pero ahora vamos a hablar de otra persona. Vamos a hablar de Pedro. Sí, el famoso Pedro, el que tiene las llaves del reino. Y vamos a ver cómo él tenía una estructura ciclotímica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ciclotimia viene siendo un trastorno del estado de ánimo. A veces nosotros es común oír decir que es una persona bipolar. Y no, la bipolaridad está en otro nivel y con otras diferenciaciones de síntomas. Pero Pedro aquí nos habla que era ciclotímico. Es decir, vamos viendo. Dice que nosotros en la Biblia podemos ver que Pedro tenía alteraciones del estado de ánimo, de humor, ¿sí? Y tenían pues un tiempo de duración y de profundidad, pero estas personas no se desconectan de la realidad, simplemente tienen cambios de estado de ánimo. Eso se llama ciclo, ¿sí? En un ciclo, un tiempo son totalmente alegres, activistas, mucha actividad, positivos, alegres, pero después viene lo que se llama todo lo contrario, estar deprimidos, tristes, apartados, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo las características de lo que viene siendo de una persona con ciclotimia. Son sujetos que alteran dos estados de ánimo o ciclos, el de la manía y el de la depresión. Entonces, la manía, ¿qué es la manía? Bueno, la manía tiene que ver con el activismo. A veces hay creyentes de nuestra iglesia, nos podemos encontrar hermanos muy activos, decididos, que usted lo ve que emprenden proyectos, que inician ministerios, predican, etcétera, etcétera,
y de repente están totalmente apagados, se les olvidó la responsabilidad y su estado de ánimo es totalmente, tal vez estén derrotas, se sienten derrotadas y pues totalmente ya se acabó todo lo que inició. Posiblemente este tipo de personas tengan un problema con su estado de ánimo, ¿sí? Con su estado de ánimo. Entonces, y un ciclo es la manía y el otro es la depresión. Y empiezan a culparse, se humillan, pueden aislarse, tienen complejos de sentimientos de inferioridad, no tienen ganas de hablar. Quiero contarles que allá en un país muy lejano había un líder que tenía el tiempo de la manía y de la depresión. Y quedaba de ahí, sí, vamos a hacer y eso, lo otro. Y cuando se llegaba el día, y ya se había preparado él con ayuno espiritualmente, y llegaba el día y él no contestaba el teléfono, no iba, lo buscaban y no estaba. Y desaparecía. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta, alguien puede decir, ¿y qué responsable? Yo no les nada. Pero hay que ver nosotros como consejeros a esas personas, acercarnos a ellas y poder nosotros, teniendo este poco conocimiento y más que ustedes van a adquirir durante durante esta carrera que están iniciando, más herramientas van a tener para poder ayudar a estas personas y poder que ellas puedan cumplir su ministerio y sobre todo, pues no dejar de alcanzar la gracia de Dios, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque son enfermedades, son enfermedades. Y para esto hay, sí, claro, pueden ser fármacos, atención psicológica y también la llenura del Espíritu Santo. Entonces nosotros vamos a ver en Pedro un hombre que tiene actitudes maníacas. ¿Qué quiere decir maníaca? Manía, actividad. Que Pedro era activo, impulsivo. ¿Se acuerdan cuando estaba con Jesús y que iban a prenderlo y él saca la espada y le corta la oreja? Impulsivo. Acciona rápido. También cuando trata de convencer a Jesús de que no muriera. Era un señor, mira, ahí está en Mateo 16, 21 al 28, ¿sí? Y luego también era imprudente Pedro, desesperado. Cuando estaban en la transfiguración, le quería hacer una enramada. Esperen! Ya me imagino a Pedro, ¿no? Espérense! Yo les voy a hacer una enramada porque el sol está muy fuerte. Y estaba ahí Jesús, estaba Moisés, Elías y Jesús, ¿no? Pero también esa manía, Pedro tenía una falta de actitud crítica. ¿Recuerdan cuando negó a Jesús? Cómo Jesús le decía y cómo él estaba muy firme y luego pues pasó. Y después pues lloró amargamente, ¿verdad? Entonces, Pedro tiene un cambio. Tiene un cambio y le llamamos metamorfosis. Es decir, hay un cambio. Y cuando Jesús llama a Simón, y Simón, el que ha escuchado a Dios, le cambia el nombre y le pone Pedro, que literalmente significa roca, piedra, y es símbolo de estabilidad y firmeza. Todo lo opuesto a la manía y al activismo. Entonces, Pedro en los evangelios es manía, pero en hechos es roca. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Dios lo cambió, porque el Espíritu Santo trabajó en él, ¿sí? Y Dios lo hizo de una manía a una roca firme, ¿sí? Y ahí tenemos las comparaciones del Simón, manía, activismo, depresión, impulsividad, orgulloso, confiado en sí mismo. Pero Pedro, la roca, el nuevo nombre, dice, tenía características
diferente. ¿Por qué? Jesús rogó por Pedro, le amonestó aparte, lo hirió con su mirada, lo hacía que contactara con él. Cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros queremos contactar con nosotros, nuestra mirada se baja, porque miro hacia mi corazón, hacia mis emociones. Cuando nosotros queremos contactar con otra persona, pues debemos de verle a los ojos para hacer ese contacto, ¿sí? Y Jesús hacía eso con Pedro, lo contactaba, ¿sí? Entonces, Pedro se hizo reflexivo, seguro, era un hombre que reflexivo, todo lo contrario a Simón. Entonces nosotros podemos ver que con su primera predicación, dice que tuvo un hablar en su primer discurso, un hablar profundo, emotivo, conmovedor, y en aquel día se añadieron 3,000 personas. Y pues podemos verlo en otros casos, como la curación del cojo, donde él piensa y actúa dominado por el Espíritu Santo. Quiero compartirles que en mi congregación hay un líder que no tiene este tipo de trastornos, él tiene un síndrome. Ellos batallan para expresar sus emociones, para hablar, o sea, para empatizar, batallan. Y entonces llega y de repente saluda fuerte o saluda despacito, se queda callado y no sabe cómo manejar sus emociones. Pero cuando lo toma el Espíritu Santo, wow, es fluyente, se expresa magníficamente, sonríe, contacta, es totalmente sociable. Y ya, cuando ya es él, pues vuelve lo que les dije, ¿no? Todo esto es moldeado. Esas son actitudes que Pedro ahí tuvo que enfrentar a los gobernantes, pero ya no con impulsividad, sino con un poder y la energía del Espíritu Santo. Ya meditaba, era conciliador, Pedro, ¿sí? Se prestaba al diálogo. No sé si ustedes han visto por ahí la serie de María Magdalena. Si no la han visto en Netflix, se la recomiendo que la vean. Vamos a ver el lado de Pedro en este sentido. Y también en el sentido de un Pedro diferente. Muy bien. ¿Por qué nosotros son tan importantes conocer mis emociones, manejar mis emociones? Porque ellas son las que nos llevan. Por ejemplo, hay personas que están en la cárcel porque no supieron manejar sus emociones, o otras en el panteón porque no supieron manejar sus emociones o no sanaron sus emociones. Porque una es el manejo de las emociones y otra es reconocer que yo tengo una enfermedad emocional. Y cuando yo reconozco que tengo una enfermedad emocional, pues qué bueno, ya el 90% del gane de esto es reconocer que yo tengo algo sucede conmigo y aquí estoy batallando. Entonces, es buscar la ayuda, ¿sí? Primeramente de Dios, pero también la ayuda profesional. La ayuda profesional. Y Pedro, cerramos aquí con Pedro, llega de ser tan maniático, podemos decir, en primera de Pedro, él nos dice que nosotros debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. O sea, una confianza total de ser una persona desconfiada. Muchas veces, como lo dije antes, hay una solución. Tenemos los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, los consejeros familiares que ayudan o orientan, y no todo está en nuestras manos, no todo nosotros lo podemos resolver. Muchas veces el pastor pues debe reconocer que eso está fuera de mi campo pastoral y debo de canalizarlo a
a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, porque todos formamos un equipo para estar mejor. Muy bien. Esto es lo que tengo que compartirles y abro el espacio para el diálogo. Muy Pastor bien. Arturo, ahí está. Sí, muy bien, pastora, muchas gracias. A ver, pues yo creo que si surge alguna pregunta, me gustaría mucho que aprovecháramos ahorita el tiempo con la maestra Moni. Si surge alguna pregunta, por favor, alguien abra su micrófono y ahorita damos apertura a las aportaciones. Si hay alguna pregunta, adelante. Adelante, Pastor Miguel. Fíjese que esta semana tuvimos un caso algo fuerte. En la iglesia invitamos a una joven porque la veíamos muy triste y resulta que su mamá pues es esquizofrénica. Entonces ella desde niña había sido maltratada, había sido golpeada y el domingo yo la vi muy mal y le dije a su tía que se le encargaba mucho que se la llevara a su casa y no le dieron la importancia de vida y el lunes me llaman de que la niña había tomado pastillas, la encontraron con un cuchillo. Entonces, cuando me llaman, yo fui a verla y la canalizamos al hospital por la cuestión de las pastillas que había tomado. Entonces, platicando con ella, me decía de que desde niña su mamá la golpeaba. Su hermano tomó una autoridad como un verdugo sobre ella. Y esta niña, pues siempre que la veíamos, lo que decía la hermana Mónica, ella se escondía, no platicaba, y pues ahora me doy cuenta que pues hay un problema, ¿no? Sociopático, ¿no? De lo que nos decía, y la verdad yo quisiera en cierto modo que me ayudaran a cómo poderla ayudar. Ahorita ya la dieron de alta del hospital, inclusive el hospital la quería llevar a un manicomio a la muchacha por la cuestión de los antecedentes de la mamá, pero gracias a Dios logramos que la niña ya esté bien. Ahorita la tiene una tía con ella, pero todo quedó ahí, ¿no? Y que la verdad esta clase en lo particular me gustaría encontrar un punto de vista o una sugerencia, una orientación que podemos hacer o qué seguimiento darle a esta joven, ¿no? Adelante, Pastora Moni. Sí. Ella no tiene esquizofrenia, pastor. No, ella es una niña normal. El único problema es que siempre está Okay. como que se esconde, así como que no quiere platicar, no quiere comunicarse, inclusive su forma de vestir es muy así, muy raro, pues. Bien. Sí, como ella tuvo un hogar, una formación de agresiones, ella está en un estado ya al querer morir, es porque ya trae una depresión fuerte. Entonces, ahí la recomendación es muy importante que ella cambie de ambiente, que viva con una persona donde ella sienta seguridad y se sienta valorada. Eso le va a ayudar mucho para poder salir adelante y sobre todo pues ocupa la ayuda profesional para que ella pueda ir trabajando y irse dando cuenta que, primero que nada, que conozca la enfermedad que tiene su mamá y que pueda ella darse cuenta, esto sucedió porque mi mamá está enferma y esta es la enfermedad, entonces yo pues no sabía, entonces todo eso le va a ayudar mucho a ella a poder superarlo, pero sí necesita la ayuda, mucho la ayuda, en primer lugar de Dios, de la iglesia y también de un psicólogo para que ella pueda ir trabajando. Y muy importante, si ella vuelve otra vez al ambiente en casa con mamá, porque muy posiblemente sigan las agresiones, pues así no va a poder salir. Ocupa cambiar el ambiente. De hecho, hay dos sugerencias, ¿no? Ahorita. Una, pues ella vive
ahorita con su tía, pero su papá no vive con ellos y su papá quería llevársela. Pero mi preocupación es, o sea, en el área espiritual hemos mantenido centrada, ¿no? Ya, ella tiene un mes que se nos acercó a mi esposa y a mí y como que nos agarró la confianza y nos comentó cosas, inclusive nos decía que tenía un problema que no sabía ya determinarse si hombre o mujer por ahora entiendo por qué es toda la confusión en su vida. Entonces, sus decisiones no son centradas y como que se encajonó en su realidad, ¿no? Y ahorita lo que quiero ver es si dejarla con su tía o que su papá se la lleve, pero lejos de ese ambiente. Entonces su papá pues vive en otra ciudad muy lejos de donde estamos nosotros y sí me preocupa en el área espiritual soltarla pues. Y nos han dado la confianza de poder aconsejarla. Inclusive los familiares permitieron que los orientáramos, los ayudáramos, los asesoráramos y ahí estuvimos los 3 días, día y noche con ellos para poderlos orientar y poderlos estar al cuidado de la joven. Tiene 20 años. Wow. 20 años. Sí. También es importante saber si ella no presenta sintomatología, porque muchas veces es hereditaria. Y como dice que usted que viste raro, a ver, cuestión de revisar, ¿no? Sí, o sea, ella me decía que tiene la tendencia ahorita, ahora entiendo muchas cosas, hacia ser hombre, pues. Entonces ella, mi esposa y a mí me nos los manifestó. Estoy luchando, entonces por eso es que le prestamos mucha atención. Inclusive con mi cobertura le pedí ayuda, le digo, ¿sabe qué? Y me empezó a orientar qué hacer. Le digo, ¿sabe que tengo un problema de lesbianismo? Aquí quiero que me ayuden porque la verdad pues yo tengo muy poco tiempo en el pastorado. Y sí, yo le dije, pastor, ayúdeme, y ya me aconsejaba y seguimos los pasos y logramos nosotros centrarla, ¿no? Y que retomara sus estudios. Pero esta semana su hermano mayor la golpeó, la humilló delante de todos y ella determinó hacer todo esto y se nos salió de control, pues. Entonces, gracias a Dios, ahorita la logramos controlar. Los médicos nos las entregaron ayer y la verdad que pues gracias a Dios ahorita la familia nos ponen como sus guías de la joven, pero también tengo el temor que si regresa a su casa pueda volver al mismo círculo. Y yo le decía a su tía, si ustedes la sueltan, yo no puedo estar todo el día. Digo, si ustedes la sueltan, no vayamos a llevarnos una sorpresa desagradable. Entonces, es ahí donde yo me quedaba como, ahora sí, confuso sin saber qué hacer, ¿no? Okay. Muy bien. Pues bueno, yo creo que lo que estamos escuchando desde desde la formación pastoral, entonces nos estamos dando cuenta con la clase que hemos escuchado, lo sumamente importante de conocer todo este tipo de sintomatología y no engrandecer tanto al diablo. El diablo no es tan poderoso. El diablo de repente se empodera porque la gente lo atrae por la fe. Ay, es que el diablo, ay, es que el diablo. Y el diablo pues comienza a fortalecerse, no tanto porque sea omnipresente o esté en todo lugar o tenga que ver con lo que pasa, simplemente porque ante ese lugar que se le atribuye, entonces pues toma esta fuerza. Me gustaría si pueden hacer alguna anotación ahorita para escuchar a alguien más, nada más anoten esto de una manera rápida. Cuando un adolescente o un joven va a tener esta tendencia a la atracción homosexual o al lesbianismo, hablando de las mujeres, va a tener que ver porque cuando fue niño o cuando fue niña en su entorno, para poder cerrar puertas a esta tendencia, necesitamos que papá sea fuerte, que represente esa figura fuerte y amoroso. Y que la mujer tenga esa representación débil pero amorosa. Y no me estoy inclinando absolutamente al machismo o que
el hombre es más, únicamente es una educación que también nosotros vamos teniendo emocional desde pequeños, donde sabemos que en la casa hay un líder, hay un responsable, hay una cabeza, y constantemente vemos cómo algunos matrimonios tergiversan estos roles. ¿Cómo? Hay veces que el papá es débil y amoroso, pero ya se abre una puerta muy amplia para esta confusión. Y donde la mamá es fuerte y a veces o amorosa o no amorosa, pero ya entonces comienza a posicionarse algo diferente ahí en el niño o en la niña o en el adolescente o en el joven. Entonces, únicamente para que ustedes tengan claro esta parte. Sumamente importante cuando les toque trabajar con un adolescente o con un joven que todavía depende de los tutores, de los padres, invitar a que los padres pues también tengan una participación en este crecimiento o en este desarrollo, ¿no? De las personas, como ahorita lo que nos contaba por aquí el pastor, pues es que es todo un proceso de acompañamiento. Hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un genograma, hay que hacer un poco de historia clínica, pero obviamente pues necesitamos todas las herramientas, necesitamos la práctica también, el conocimiento, el acompañamiento, pues para poder guiar a las personas, ¿verdad? Pero bueno, ya gracias, Pastor Miguel, por la aportación. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta o quisiera hacer algún comentario? Adelante. Ok, si veo que no se animan, a ver, Gabriel, adelante, da alguna aportación. Y luego, después de Gabriel, Reina, ahorita sí, después de Gabriel, Reina Lozano, si nos haces también favor de darnos alguna aportación. Adelante, Gabriel. Bueno, yo me quedo, que sí, a veces debemos de hacer las diferencias en lo que veíamos acerca de que anteriormente se juzgaba y se asignaban posesiones a lo mejor demoníacas a las personas con problemas psicológicos. También, pues como recordando también, ahí es donde entra también el Espíritu Santo para redarguirnos de las cosas que son de Dios y las cosas que son, pues, pues sí, del diablo y espirituales, vaya. Como por ejemplo cuando el Señor Jesús pues sanó a un lunático, podemos ver ahí que pues también a lo mejor pudiésemos verlo así en un punto de vista pues psicológico, a lo mejor algo como lo que algunos síntomas de los que estábamos viendo cerca de la, pues sí, de la esquizofrenia. A lo mejor los lunáticos también tienden a ser esquizofrénicos. Entonces, pues ahí es la mano de Dios y el Espíritu Santo, pues el que mueve a veces las cosas. Incluso, por ejemplo, tuvimos una experiencia, bueno, un pequeño caso donde veíamos, estaban haciendo pues sí, una liberación de una persona que estaba mal, pero pues esta persona pues estaba convulsionando y la gente pues querían agarrar a pegarle con la Biblia a la persona, entonces queriéndola liberar, pero no se daban cuenta que estaba pasando por un momento pues sí, de convulsiones. Y es ahí en donde también nosotros tenemos que entender y diferenciar las cosas pues del cuerpo y las espirituales. Así es. Muy bien, pues bueno, esta parte de lo lunático, pues efectivamente tiene que ver con un trastorno y tiene que ver mucho con lo que hemos estado comentando. Gracias, Gabriel, por la aportación. Adelante, adelante, Reina. Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Ahí te escuchamos, fuerte y claro. Ah, perfecto. Gracias. Bueno, pues yo con lo que me quedo de lo que nos compartía la doctora, la pastora,
pues yo me identifiqué con cada uno de los personajes. La verdad, que yo puedo reconocer en mí mismo mis cambios de ánimo, de repente a lo mejor mis ganas de postergar la situación. eh, a diferencia de por lo que veo que aquí muchos que tienen una formación, tienen un ministerio en el pastorado, yo vengo primero de ser terapeuta y tengo poco en Cristo y ahora que estoy estudiando la palabra, pues efectivamente empiezo a ligar cómo todo viene en la palabra. Pero la realidad es que, pues por lo que yo veo en mí, en muchos pacientes que tengo y ahora en muchos conocidos que están dentro de una congregación, pues que todos tenemos esta naturaleza caída, ¿no? Y que a veces creo que se agudiza más por tratar de negarla, eh, por cantar siempre victoria. Yo tengo muy poquito en la iglesia cristiana, tengo, bueno, un poquito más de un año. eh, Me ha costado mucho y precisamente lo que me llevó a cambiarme y a entender y estudiar la palabra fue estando yo en una sesión donde yo estoy haciendo una psicoterapia y la persona estaba endemoniada. Yo dije, ¿qué es esto? Porque yo no sabía nada. Sí, ¿qué es esto? ¿Cómo le ayudo? Y fue cuando empecé a investigar, cuando me di cuenta que existía un mundo espiritual que yo desconocía y que en una sesión normal donde yo empecé a ayudarle a sacar, a entregar cosas, sin darme cuenta, como que se empezó a dar una liberación, ¿sí? Fue algo muy raro donde yo, pues, tuve en su momento miedo, ¿no? Pero ya llegando a la iglesia, pues me doy cuenta que realmente la línea a veces es tan delgada que si no entra aquí, yo creo que el discernimiento que nos da el Espíritu Santo, pues sí podemos de repente, ya todo es el diablo, porque yo llegué a ese punto de que yo llegué con miedo, empecé a tener ataques en mi casa, con mi niña, cosas efectivamente que no eran naturales, que si uno no cuida y se deja llevar por las situaciones, de repente ya todo es el diablo. Y como bien dice el pastor Arturo, él no es tan fuerte que nos quiera hacer creer eso para meternos miedo y dejar de actuar, pero la realidad que no es así. La realidad que es mucho también de nosotros. Ahorita que la pastora nos hace el favor de describir la personalidad de cada uno de estos hombres de la Biblia, que ya me va a costar mucho verlos como los veía, porque realmente que sí, o sea, que había ya, sin ser diagnosticados, muchos rasgos psicóticos, de bipolaridad, eh, que como lo comentaba ella misma, ¿no? Yo voy primero donde yo reconozco mucho de mi egocentrismo a la hora efectivamente mi comportamiento de relacionarme con los demás, pero también lo que yo he visto ahora que estoy dentro de una congregación es que eh, lamentablemente por cajar apresuradamente en una santidad, eh, te niegas a ti mismo y te niegas porque piensas que alguien que está en Cristo no puede padecer ya situaciones de salud mental. Y la realidad es que sí, sin importar que estamos en Cristo, pues tenemos todavía un alma, un cuerpo álmico donde habita la mente. Entonces, pues yo me quedo con eso, de realmente a la hora de yo estar en una sesión donde voy a integrar toda esta información que aquí se me está dando, que me está encantando, pues realmente saber que es un ser integral, que tiene cuerpo, alma y espíritu, y que yo no puedo dejar de verlo como un ser integral para no perderme y para darle un acompañamiento más completo. Pero sobre todo voltear a ver a mí, ¿no? Porque yo soy la primera, no por nada elegí esa carrera, es porque hay muchas cosas que yo todavía tengo que seguir sanándome. Y pues muchas gracias. Sí, muy bien, gracias, muy enriquecedora, Reina, la aportación. Gracias por tu aportación. Gracias. Fíjense que ahorita lo que comenta ella, muchas veces llegamos a confundir la fe con la negación. Y a veces el decir que tengo fe por decir, ¿cómo estás? Estoy bien, bendecido, pero te estás negando a sentir algo que es necesario que lo sienta. Las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas, únicamente es que te permitas
sentir. Hay una alabanza, hay un audio que yo utilizo mucho para tratar este tipo de acompañamientos con los pacientes, y este acompañamiento dice: llora si quieres llorar. El llanto le hace bien al alma. El impedir que sientas te va a llevar a crear enfermedades psicosomáticas, porque hay cosas que están dentro que necesitan salir, y van a salir a través del llanto, van a salir a través de la catarsis, van a salir a través de platicar que te sientes mal, que lo que estás viviendo, a través de que escribas algo. Hay muchos ejercicios que se le pueden dar a la persona para que pueda sacar, pueda exteriorizar lo que está pasando dentro. Pero hay veces que la gente dice: no, estoy bien, no pasa nada, estoy mejor. Pero la verdad es que cuando está solas, se quebra, se lamenta, se aflige. Y bueno, únicamente daba esta apertura para que ustedes también puedan tener esta ampliación, ¿verdad?, en el conocimiento. Qué importante es que nosotros no nada más leamos la Biblia con una exégesis o con una homilética o con una hermenéutica, sino que también le entremos a esta parte de poder ver, a ver, qué estaba pasando Elías, qué estaba pasando Jonás, que ya lo vimos algunas partes de esto la semana pasada, y comenzar, ya cuando comencemos a ver nosotros algunos pasajes de la Biblia, ya en esta parte vamos a decir: oh, no, pues, ¿en qué trastorno, en qué patología, o qué era lo que estaba viviendo, verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Como por decir este cambio de que nos habla, ¿verdad?, en los evangelios de Pedro, cómo ahorita la aportación que nos daba la maestra, de que nos habla completamente de una personalidad ciclotímica, pero por la metanoia, por la metamorfosis, por esa experiencia, ¿verdad?, por esa llenura del Espíritu Santo que nos habla ahí en Hechos 1. Entonces, a partir de ese momento, Pedro comienza a ser una persona diferente. Y más sin embargo, este conocimiento que vamos nosotros adquiriendo a través de las enfermedades emocionales, a través de todo esto psicosomático, nos va a ayudar y va a enriquecer muchísimo para comprender a la persona y para no obligarla a que haga algo que todavía no está preparado para hacer. Y lo digo así rápidamente. A veces nosotros hacemos una liberación cuando lo único que vamos a hacer, vamos a provocar que aquellos demonios o aquellos espíritus salgan de la persona, pero la persona todavía no está preparada para vivir una vida sin demonios o sin malos espíritus. Se van a salir los demonios, se van a salir los espíritus, y no se le va a dar un acompañamiento a la persona. Ya se oró, ya se liberó, ya está bien, pero se va a descuidar, no tiene una disciplina de estar en la iglesia o de estar por lo menos cada semana en una formación, en un proceso, y luego aquel día que viene a la persona pasa a ser peor que cuando nosotros conocimos a la persona. Entonces ya cuando tenemos todo este tipo de conocimientos, ya comenzamos a ser más prudentes. Inclusive lo vamos a tratar en sesiones más adelante, en clases más adelante, de qué manera la sugerencia, no es que tengan que hacer las cosas así, porque aquí únicamente les sugerimos, les facilitamos, y ya cada uno de ustedes va enriqueciendo su ministerio, su forma de trabajar, a como ustedes y el Espíritu Santo les vaya revelando. Pero consideramos que la liberación es necesario que sea un proceso de acompañamiento, donde la persona sepa, tenga la responsabilidad de que va a recibir esa liberación, va a recibir esa bendición, la bendición de la liberación en esa oración, y que hay necesidad de hacerse responsable de sus emociones para seguir en un proceso disciplinado donde ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, entonces ahora tengo que aprender a dar mis primeros pasos en Cristo, pero desde un proceso completamente psicoterapéutico, donde no solamente me enfoco únicamente en lo espiritual, sino que me doy cuenta que en ese ser humano habita un alma y habita un cuerpo, y es algo integral. Lo que pasa en el cuerpo
se siente en el espíritu y en el alma, lo que pasa en el alma se siente en el espíritu y en el cuerpo, y así vamos. Esto es integral, ¿verdad? Y se manifiesta en todos lados. Muy bien. Veo también que está por aquí Paula. Paula, ¿quisieras darnos alguna aportación? Después de Paula, le vamos a pedir a Johnny Tapisquén que nos apoye. Adelante, Paula. Bueno, me interesó bastante toda esta información. Es mi primera vez por estudiar esta carrera. Es muy difícil ya cuando uno está trabajando en el evangelio tener esa perspectiva como ahorita la estaba escuchando, pero sí hay muchas partes de nosotros que nos hace falta cambiar, hasta como pastores, como líderes, como pues trabajándole al Señor, porque sí tenemos tantas fallas. Como lo decía la chica, a veces es fijarse en uno mismo para poderlo transmitir también a ellos, pero también otra de las cosas que me enseñaban, que lo que hacía Jesús es que separaba las emociones, los sentimientos, y que tenía la cabeza, pues ahora sí que firme, hasta con la sabiduría de Dios en las palabras para dirigirse a las personas. Porque sí tuve varias situaciones yo también difíciles. Yo trabajaba con cárcel, la prostitución y pues sí me costó bastante trabajo, la drogadicción también, creyendo que uno siembra la palabra y con el acompañamiento, como usted decía, pensaba que iban a salir de las drogas. Me llegó a pasar muchas situaciones donde ellos se regresaban a las drogas. Entonces yo decía, ¿qué hice mal? Muchas de esas situaciones que nos pasan, ¿no? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Le di la palabra, la estudio, estuve en compañía con los pastores, iba a la iglesia y de repente le digo, es complicado. La verdad es como frustrante a la vez también. Pero por esa parte también quiero estudiar esta carrera para tener ese acompañamiento de ver con otra perspectiva las cosas. Es muy padre conocer la palabra en otra área, en este caso la psicología, la consejería y mucho de lo que también tenemos que abarcar. A veces nos quedamos cortos, pero gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, Pastora Paula, gracias por la aportación. Y bueno, yo sigo insistiendo en esta parte. Vamos a tocar puntos de la antropología, de la filosofía, de la psiquiatría, de la psicología, de la historia, de la ciencia. Vamos a dar una pasadita por todo esto. No buscamos hacer los psicólogos. El psicólogo está limitado. El consejero familiar, que con un enfoque psicoterapéutico no, porque va a conocer, va a acompañar a las personas de una manera integral. O sea, no únicamente se va a enfocar en una sola cosa. Un pastor, un teólogo, un consejero familiar que únicamente se enfoca en lo espiritual está limitado como el psicólogo. Hasta que no tenemos la apertura para aprender a ver al ser de una manera integral, según 1 Tesalonicenses 5:23, porque aprendemos a guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo, o sea que nos demos cuenta de todo esto que está en nuestro ser, en nuestra esencia, y de qué manera funciona, cómo puedo acompañar a una persona en un proceso y que no se me pase que viene en un vehículo llamado cuerpo, pero que en ese cuerpo hay emociones, hay sentimientos, hay sensaciones, hay percepción, hay cosmovisión, pero también hay un espíritu dentro de él. ¿Y cómo voy a tratar todo ello, verdad? Esto es lo rico de la psicoterapia. Ya los que están en maestría, podemos tener otro tipo de lenguaje porque ya todo este proceso ya lo vivieron. Entonces tenemos la libertad de poder hablar
otros conceptos mucho más profundos del ser y que obviamente pues también nos da una visión diferente, ¿verdad? De la terapia. Así que pues bueno, gracias. Johnny Tepisquén, adelante, y después Pastora María Luisa, después de Johnny, adelante, Johnny. Tienes cerrado el micrófono, no te escuchamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Ahí te escuchamos. ¿Ahora? Sí, adelante. Buenas noches y bendiciones desde Venezuela. Muy reconfortable y me sirve de mucho, me servirá de mucho esta clase, estos estudios de terapia, porque trabajo esencialmente como profesor de física y atiendo a adolescentes entre las edades de 14, 15, 16, 17 años, y los consejos, o sea, lo que estoy recibiendo acá es un tesoro, y mucho más cuando está acompañado de la palabra de Dios, inspirado en la palabra de Dios, me sirve. Si antes le daba consejos a los jóvenes, antes, cuando no tenía conocimiento de esta materia, de esta profesión, ahora pienso que va a llegar mucho más allá, y mucho más cuando está acompañado de la palabra. Muchas gracias, de verdad. Tenía una pregunta que hacerle, Pastor Arturo, es sobre una tarea que nos mandó esta semana, donde se tenía que rellenar, creo. ¿Eso había que entregarlo el mismo día o esta semana? No, Gracias. todas las, Pastor Johnny, todas las asignaciones que ustedes tengan semanales, van a tener toda la semana, por decir, lo que es lo del día de hoy, del jueves, van a tener hasta el miércoles de la próxima semana, y ya la asignación que les demos el sábado, van a tener hasta el viernes de la próxima semana. Por eso les decía en el chat que ese documento que se les envió en Word, para que si quieren no lo impriman, ahí mismo lo pueden llenar, o si no, pues bueno, si lo pueden imprimir y ya nada más nos lo mandan por escrito. Pero sí, lo pueden enviar, si lo pueden enviar antes mejor, pero ahí está hasta el miércoles para que lo entreguen. Ahí está la respuesta. Muy bien. Pastora María Luisa, adelante. Buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre las personas que padecen la esquizofrenia. Es que antes se relacionaba mucho con algo demoníaco, pero ya hemos tenido experiencia con algunas personas. ¿Cómo eso es progresivo? Así es. Si no se atiende, todos los trastornos, si no se identifican, como por decir, para poner un ejemplo, la depresión no llega así porque ya estoy deprimido, y sí, pasa un proceso primero de ansiedad. Una ansiedad que no fue atendida, que no fue tratada, y más que nada en este ámbito, con una fe cristiana, que de repente les digo, se confunde la fe con la negación, y a veces no te permites sentir o no te permites decir, estoy ansioso, me siento mal, algo está pasando, o con todo esto que hemos venido escuchando en clase, y luego como no se atiende eso, luego brinca a otra cosa. De la misma forma, esta parte de la esquizofrenia comienza de manera leve, y si no se atiende, esto va evolucionando, y pues hasta el momento en que la persona llega a perder el control de ella misma. Y luego es lo que nosotros vemos ya en la iglesia, ¿no? Es que está poseído, tiene el diablo, y a veces pues no es que esté poseído, o sea, tiene un trastorno que no se atendió, y que no se acompañó, que no tomó el medicamento necesario. Como por decir, hay alguna depresión que sí es para atender de manera espiritual, pero hay otra depresión que hay que atender de manera psicológica, pero hay otra depresión que hay que atenderla de forma biológica, y es cuando entra el psiquiatra. A veces hay depresiones que no se van a curar con oraciones, que no se van a curar con acompañamiento psicológico, que van a ocupar antidepresivos, y la persona va a tener 4 o 5 meses y se va a liberar completamente, va a sanar. ¿Por qué? Pues porque algo pasó en la cabeza, y va a ser todo un proceso que se va a vivir a través del tratamiento psiquiátrico.
Por eso es importante, ¿verdad? Conocer cuando es por parte de la biología, cuando es por parte del alma o de la psicología, o cuando es por parte del espíritu. No sé, pastora, si le contesté la pregunta. Sí, pero he visto casos muy diferentes y por eso tenía yo esa duda. Porque en un inicio nos tocó ver a una persona, pues, orar por ella y realmente no teníamos mucho conocimiento. Y fue como una liberación, pero era una persona que se desnudaba, estaba totalmente, pues, aislada, la tenían sola, encadenada, se golpeaba. Y lo que hicimos fue orar por ella y creerle a Dios que la podía, pues, liberar, ¿no? Y efectivamente Dios hizo la obra, pero ahorita que estoy escuchando todo esto, entonces esa era mi pregunta, ¿no? Que si era algo progresivo y ahorita ya me explicó que son 3. Viene de 3, pueden ser 3 tipos. Sí, como pastores y como hombres y mujeres de fe, siempre lo primero que vamos a hacer va a ser orar, siempre. O sea, es lo primordial. Pero también después de la oración no es que no tengamos fe o que nos falte fe. O sea, también hay que atender la parte de la medicina, de irnos a hacer un diagnóstico, de que, como miren, nosotros trabajamos la terapia, esto es lo que vemos en la maestría. Nosotros trabajamos la terapia, pero con el conocimiento de lo transpersonal. Tengo una maestría en psicología transpersonal, y ahorita que estamos dando la maestría en psicoterapia y teología transpersonal, es enseñarles a los compañeros terapeutas, a los colegas que están trabajando ya, que se están desarrollando ya en todo esto de la terapia. Muchas veces el psiquiatra nos va a mandar al paciente con un diagnóstico, ya viene diagnosticado. Voy a poner un ejemplo. Tengo una paciente de 17 años que me la manda con un trastorno de límite de la personalidad. Y ya cuando yo estoy tratando con la persona, pues a través, si me permiten trabajar el área espiritual, me meto por ahí, no le doy tanto rodeo. No quiero estar teniendo a los pacientes semana tras semana tras semana, busco el proceso, no voy a prisa, pero también busco el proceso para que el paciente no entretenerlo tanto y pueda él integrarse de una manera restaurada o libre de los problemas por los cuales llegan. Pero la psiquiatría, desde mi investigación, desde mi preparación, desde mi estudio, va de pique, porque hay muchos, muchos diagnósticos que hace que nosotros podemos acompañar a través de la psicoterapia, a través de la terapia transpersonal, de la terapia espiritual. Podemos acompañar a la persona, y una persona que está diagnosticada con trastornos puede ser una persona sumamente feliz. Y esos trastornos, obviamente, pues quedan a la deriva, porque el trastorno o el diagnóstico es la opinión del médico. Es como cuando te dicen que tienes cáncer y tú escuchas, tengo cáncer, y te lo metes al cuerpo y se contagian las emociones y todo tu sistema sanguíneo, tu sistema nervioso comienza a sentir, y el sistema sanguíneo llega hasta lo más profundo de las uñas, de la cabeza, de todo, hasta las partes más últimas del cuerpo, y termina, pero súper contagiado de ese diagnóstico que se le dieron. Pero cuando la persona le dan el diagnóstico y dicen, bueno, esta es la opinión del médico, pero ahora vamos a ver qué es lo que dice mi padre, porque él dice que lo imposible lo hizo posible, que para el que cree todo es posible. Ya tengo el diagnóstico que dicen ellos que tengo, pero yo estoy mirando una oportunidad frente a mí para poderle decir a la gente el poder que tiene el Señor para poder sanar a las personas que diagnostican con este tipo de trastorno o enfermedad. Ahí es donde se hace la diferencia, de que aquella identidad de aquella persona, sin meternos a esta parte del dogmatismo, del tabú o de lo religioso, sino que la persona tenga identidad. Así como el apóstol Pedro
pasó de ser una persona ciclotímica que no tenía control de sus actitudes, de su persona y que reaccionaba de una manera impulsiva, así la persona va teniendo una identidad, una metanoia donde según el consejo de Jesús es necesario que no solamente nazcas del agua, sino que nazcas del Espíritu, y el que nace del Espíritu da frutos del Espíritu. El que nace de la carne da frutos de la carne, pero el que nace del Espíritu da fruto del Espíritu. Entonces, cuando las personas nacen del Espíritu, aunque las diagnostiquen, pastora, con esquizofrenia, que les digan esto, que les digan lo otro, bueno, ya tenemos la opinión, ya tenemos el diagnóstico, ahora vamos a ver qué es lo que dice papá. Y mucha gente llega a sanar y llegan a ser matrimonios muy unidos, llegan a ser personas sumamente felices, porque la palabra también nos dice, bienaventurado el que sufre, porque el que sufre recibirá consolación. Y cuando estamos en ese proceso de enfermedad, de dificultad, de crisis, pues es cuando recibimos ese consuelo de nuestro Padre a través de su Espíritu Santo, y son experiencias sumamente transpersonales, o sea, algo que atraviesa esto que yo veo, esto que yo siento, esto que yo toco, atraviesa mi persona y me lleva a una atmósfera sobrenatural que solamente los que sufren en esa magnitud, como nos lo dice la palabra, experimentan el consuelo y el acompañamiento divino. Muy bien. Ok, pues pues bueno, sí, pastora, esta fue la clase de las emociones. Vamos a ver consejería y discipulado la próxima semana, el jueves, pero ahora ya por ahí en el manual que ustedes tienen, nos vemos con la próxima clase el día sábado a las 8 de la noche. Vamos por ahí, les voy a mandar una foto para recordarles. Vamos a orar y que el Espíritu Santo selle en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos adquirido, lo que hemos aprendido hoy, y que en el momento que nosotros lo ocupemos, que el Espíritu Santo nos lo recuerde, ¿verdad? Porque estamos haciendo un esfuerzo por estudiar, por leer, por estar siendo entrenados, y todo eso, aunque no tengamos esa habilidad muchas veces de retener mucho en nuestra mente, el Espíritu Santo nos recordará en el momento que nosotros lo ocupemos. Amado Dios Todopoderoso, gracias, infinitamente gracias por la oportunidad que nos estás dando de la instrucción, del acompañamiento. Tú eres nuestro maestro, tú eres el que nos enseña, tú eres el que nos dirige. No queremos caer a las prácticas naturales o a las prácticas hombrecéntricas, únicamente adquirir el conocimiento y que siempre podamos aterrizar en lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tenemos a un Dios vivo, un Dios poderoso. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia, y seguimos empoderando esta parte en todo nuestro ser. Acompáñanos, Espíritu Santo, que ninguna de las clases o de los temas que se toquen me desvíen, me confundan. Que todo lo que yo aprenda sea para sumar, lo que vea que no sea valioso para mí, únicamente aprender a desecharlo y seguir la guía y la instrucción que tú me estarás dando de lo alto a través de la participación de cada uno de mis compañeros. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Bendito es tu nombre. Amén, amén. Amén. Bueno.